Vivimos en un momento en el que muchas personas sienten que el sistema ya no responde. El salario no alcanza, la vivienda es cada vez más cara y las oportunidades no llegan igual para todas y todos. Ante ese escenario, es natural preguntarnos si existen alternativas y volver a mirar ideas que han marcado la historia. Hoy voy a una conferencia donde se reflexiona sobre una pregunta sencilla pero profunda. ¿El socialismo y el comunismo siguen siendo vigentes? No se trata de tomar partido, sino de entender si estas ideas aún tienen sentido en el mundo actual. Acompáñame, soy Nagios. Estamos aquí con Francisco. Francisco. Cuéntame tú a qué te dedicas. Bueno, yo soy de profesión historiador. ¿Militas en algún partido? Sí, en el Partido Comunista de México. ¿Nos puedes contar un poco sobre el Partido Comunista de México, un poco de su historia, por qué militas ahí? Sí, bueno, el Partido Comunista de México es una organización de trabajadores que lucha por el establecimiento del socialismo. Aunque nosotros, bueno, somos todos mexicanos, pensamos que es un proyecto que va más allá de las fronteras nacionales y nuestra contribución pues es luchar por el socialismo en México. Mencionas que en el Partido Comunista se lucha por el socialismo. ¿Me podrías, por favor, ayudar a definirnos qué es el comunismo, qué es el socialismo? Claro. Bueno, para entender esto, primero tenemos que entender en qué mundo vivimos. Nosotros decimos que vivimos en un mundo capitalista. Esto significa que todas las cosas que nosotros tenemos, aunque están creados por cientos de manos de trabajadores, la ropa, el micrófono, los dueños de esas fábricas donde se producen cosas, están en manos de unos cuantos. Eso es a lo que se refiere cuando se dice que los medios de producción están en manos privadas, aunque la producción de cualquier material sea una producción social. Eso es a lo que se refiere el capitalismo. El socialismo, el comunismo socialismo, se refiere a que esas manos, esas fábricas que están en pocas manos, pasen a estar en manos de toda la sociedad, que es la abolición de la propiedad privada de los medios de producción. O sea, no queremos que tu reloj sea de todos, sino que las fábricas donde se produzcan esos relojes sean de todos y por tanto las ganancias de esas fábricas, de esos lugares, también pertenezcan no a un grupo de ultramillonarios, sino al conjunto de la población. Rápido y sintéticamente, digamos que eso es, claro, existen mil cuestiones más, pero digamos que esto es la idea central. Lo que mencionabas, ¿no? Cuando se crea, cuando trabajamos para crear algo, que es como la teoría del valor-trabajo de Marx, ¿a qué se refiere con que se queden unos cuantos? ¿El pago que recibimos en el capitalismo es injusto? Bueno, mientras exista el capitalismo, el pago es injusto, no importa la cantidad, o sea, puede ser que tú ganes 10, 20, 30, no importa la cantidad, porque una parte pasa a ser capturada por los propietarios. Y aunque se puede decir, bueno, los propietarios de alguna manera participan, por ejemplo, uno se preguntaría, bueno, ¿y cómo participan los accionistas de Amazon en la logística? Bueno, no participan en las ganancias. Y así con cualquier empresa, o sea, no es que sea una cuestión mística, es que uno puede verlo y ir a las bolsas de valores y ver cómo ahí se mueve el capital y cómo los trabajadores producen y hay una usura de la ganancia. A eso nos referimos. Esa ganancia no ayuda a desarrollar la vida de los trabajadores, sino que les pone un yugo cada vez más fuerte sobre sus cabezas. Se ha escuchado que el capitalismo está en decadencia. También hay algunos planteamientos sobre que las alternativas pueden ser justo el comunismo o el socialismo. ¿Cómo podríamos en la actualidad llegar hacia allá? Bueno, planteas una pregunta bastante complicada porque no es que sea la primera vez que se lo pregunta a la humanidad, sino que llevamos más de 160 años preguntándonos cómo podemos llegar a una sociedad más justa, que de hecho es algo muy obvio, ¿no? O sea, uno vive en este mundo y ve que existe la injusticia y quien no la haya visto, pues bueno, es porque se tapa los ojos, no la quiere ver. Sin embargo, si uno se pregunta sinceramente cómo hago para luchar por un mundo más justo, bueno, llegas a una serie de conclusiones. ¿Cuál es la vía para llegar al socialismo? Nosotros pensamos que hay que usar todas las vías, que hay que desarrollar la conciencia en el pueblo mexicano y que él decidirá cuál es la vía en este momento. O sea, no hay una receta mágica para llegar al socialismo, tienen que buscarse en todas las vías. Si ustedes ven, por ejemplo, los zapatistas usaron una vía y nosotros no la condenamos, pensamos que bueno, eran las condiciones que el pueblo tenía en ese momento y lo decidió. Si las condiciones que el pueblo elige para llegar a una sociedad más justa son esas, nosotros no tenemos ningún problema en apoyar. ¿Qué opinas sobre que la oposición mexicana dice que México es comunista? Bueno, hoy en día hay una gran confusión que
se puede ver en todos los países, ¿no? O sea, por ejemplo, en Argentina Milei dice, antes aquí gobernaban los comunistas, y una voltea a ver quiénes gobernaban y pues no tenían nada que ver con el comunismo, lo mismo con Lula, lo mismo con una serie de definiciones políticas. Y lo que pasa en este momento es que más bien se ha desdibujado el mapa político que antes se podía entender como izquierda-derecha. ¿Por qué? Básicamente se ha desdibujado porque desapareció la opción revolucionaria. Antes, cuando se decía izquierda, aunque fuera quien decía hay que llegar al socialismo por la vía democrática, quería llegar al socialismo. Hoy, cuando se dice izquierda, pues en realidad ya uno puede entender cualquier cosa, pero no quien quiera llegar al comunismo. Por ejemplo, se dice que Morena es de izquierda, pero yo pregunto, ¿Morena en algún lugar de su programa político plantea la lucha por el socialismo? Si uno lo revisa, pues no. Si uno ve lo que dijo Obrador, bueno, en realidad tenía un ánimo antisocialista, anticomunista, cuando hilas fino. Es decir, se ha dibujado esto y como que todo se vuelve confuso y la derecha dice, bueno, lo que se llama derecha, dice, no, es que aquellos son comunistas y volteas a ver a quiénes acusa y pues no tiene nada que ver. Ellos no están luchando por eso. Entonces, ahí hay un problema particular. Y si uno hila fino, quizá ni siquiera tan fino, ¿qué es lo que dice Morena? Bueno, tiene un programa de asistencialismo, es decir, a los mayores de 60 años hay que darles tal cantidad de dinero, a los estudiantes hay que darles tal cantidad de dinero, pero como decíamos hace rato, eso no tiene que ver con quién detenta las fábricas, con quién detenta los lugares donde está produciendo. Los dueños de las fábricas siguen ahí, donde se da la producción, pues sigue estando en las mismas manos. Está bien, le dan 60, 50, alguna X cantidad de dinero a los mayores de 60 años, a los estudiantes, pero eso no tiene nada que ver con la lucha por el socialismo. ¿Nos puedes contar sobre algún o algunos países que sean socialistas y cómo benefician al pueblo? Bueno, actualmente, hoy en día, si uno ve y revisa la historia y no solamente ve su ombligo con qué pasó hoy, sino que lo ve a lo largo del tiempo, ve que hubo un reflujo de los movimientos socialistas, sobre todo después de los 90, del derrumbe de la Unión Soviética y una serie de países que estaban construyendo una opción. Pese a todas las críticas que uno puede tener, estaban construyendo una opción. Pero si uno acude a la historia, puede ver cómo países como la Unión Soviética, que había salido de una guerra, de la participación en una guerra, la Primera Guerra Mundial, que tuvo una guerra civil terriblemente cruenta, que fue ahorcada y fue invadida por 21 países, por una coalición de 21 países, en un breve tiempo, gracias a las políticas económicas de desarrollo industrial y de que esa riqueza no se concentrara en un par, en una oligarquía, en un grupo de súper ricos, sino que pudiera desarrollar a toda la población, pues sacó y realmente construyó un modelo distinto, donde la gente podía leer, donde se alfabetizó, donde hubo salud, donde hubo una serie de elementos, pese a que estaban al mismo tiempo preparándose para lo que sería una de las guerras más cruentas, que es la Segunda Guerra Mundial. Si nosotros queremos acudir al presente, digo que es complejo, sobre todo porque hay un debate, ¿no? Por ejemplo, ¿Venezuela es o no es socialista? Yo te respondería, no es socialista. Si uno acude a las definiciones que dimos hace un rato, pues bueno, quien detenta esas grandes empresas siguen siendo una serie de personajes y no la población en su conjunto. Y hay cuestiones a debate. Hoy en día se debate si Venezuela es o no socialista. Normalmente dice sí, en Venezuela se desarrolla el socialismo, se desarrolla el comunismo. Bueno, se habla de manera indistinta de estas dos formas de formaciones socioeconómicas, pero lo cierto es que si uno revisa el desarrollo histórico del proceso venezolano, pues hoy en día no es un país que esté construyendo el socialismo. Digo, uno podría decir, bueno, desde que Maduro se fue, no, incluso aún cuando Maduro era presidente no se estaba construyendo el socialismo. Uno lo puede ver muy claramente, por lo menos en dos cuestiones. Uno, ¿quién detentaba? ¿Quiénes eran los dueños de los medios de producción, para que se entienda, las fábricas, los lugares donde se están produciendo una serie de mercancías? Bueno, empresas es a veces complicado porque uno puede hablar de empresas de una forma también muy genérica, pero bueno, y no era la población en su conjunto. Incluso cuando se nacionalizaban, se daba un proceso de redistribución, o sea, algo así como lo que pasa en México, bueno, a ti te damos dinero, a ti te damos dinero, a ti te damos dinero, pero en realidad no era que las masas de los trabajadores fueran dueños y no se estaba construyendo el socialismo. Y un segundo elemento donde se puede ver muy claramente cómo en su viraje fue convirtiéndose en un proceso que cada vez más se alejaba de la posibilidad de construir el socialismo, es que hoy en día, si uno revisa ¿cuál es el papel de organizaciones realmente revolucionarias como el Partido Comunista de Venezuela? Bueno, el gobierno se dedica a perseguirlos, se dedica a cazarlos, a jugar contra ellos, al punto que han
pues eso, construir una política abiertamente anticomunista frente a organizaciones que plantean el avance, la lucha revolucionaria, la construcción real del socialismo. Ahora, todo esto es muy complicado, o sea, no es que se pueda dar un juicio a la ligera, porque en cierto momento existió la posibilidad, cuando Hugo Chávez abría el proceso en Venezuela, de que ese proceso virara hacia posiciones socialistas. Y él tuvo también, y hay que reconocerlo, era un luchador antiimperialista, aunque quizá no fuera anticapitalista, pero abrió un proceso que dio la posibilidad en algún momento de que ese proceso pudiera virar, pero bueno, lo cierto es que no viró, y ese es el papel que tiene. Y hoy en día es muy claro, o sea, al punto que Venezuela hoy en día está desarrollando un proceso donde el propio gobierno, que se detenta como revolucionario, está inclinándose de manera abierta ante los norteamericanos. Y aceptando todas las condiciones draconianas de, bueno, solo vas a comerciar con nosotros, rompe las relaciones con X y Y países, de los cuales ni Rusia ni China son países socialistas. Un caso particular que merece un análisis distinto es Cuba, donde pensamos sí se construyó, sí se está construyendo el socialismo, pero bajo condiciones muy adversas. A veces se bromea y se dice, no, el bloqueo no existe, ese es un cuento de la gente de izquierda, y se usan también una serie de nombres que, bueno, más de despectivos, son incorrectos, no, estos zurdos que quieren como que contarnos que hay un bloqueo. Bueno, solo revela una grandísima ignorancia, no con la posibilidad de analizar el presente, sino con toda la historia de lo que es la Revolución Cubana. En Cuba se construye el socialismo, pero bajo condiciones terriblemente adversas, al punto que hoy en día el único país que puede, entre comillas, comerciar o tener un canal de comercio es México, y eso a cuentagotas. Un país como el Cuba, donde no existen los recursos energéticos como el petróleo, bueno, pues es muy fácil que se caiga. Y esto es un debate largo. Nosotros pensamos que en Cuba sí se construye el socialismo, pero en este momento, en una situación terriblemente adversa, donde prácticamente no hay otro país, o son muy pocos los países, donde se está dando un proceso socialista. Y si vas a preguntarme, yo o nosotros sostendríamos que China tampoco está desarrollando un proceso socialista. ¿Cuál fue el último país que considera socialista? Bueno, quizás es incorrecto plantearlo en pasado, porque nosotros sostenemos que Cuba sigue construyendo el socialismo en condiciones terriblemente adversas, y hay que solidarizarse con todos los revolucionarios que estén dispuestos a romper el yugo del capital ahí donde estén. Otro ejemplo que habría que estudiar, por ejemplo, es Vietnam. Habría que estudiarlo mucho, no se pueden sacar conclusiones apresuradas donde se diga sí, no, y ya, sino que hay que estudiarlo. Yo también diría que hay que estudiar el caso vietnamita. Y bueno, hay otra serie de países que tienen su desarrollo histórico y político propio, y que hay que estudiar sistemáticamente y de manera muy profunda antes de dar una conclusión a la ligera de tú me agradas, tú no me agradas. Mencionan anticapitalismo, antiimperialista, y que son dos cosas distintas. ¿Nos puedes explicar la diferencia? Están conectados, o sea, uno no puede dar una barrera que diga, bueno, esto es esto y esto es aquello, ¿no? Pero lo que sí queremos advertir es que hoy en día hay una seria confusión entre las organizaciones que se reclaman de izquierda, que ven que el imperialismo es solamente Estados Unidos, y por tanto ellos dicen, para ser antiimperialista hay que luchar contra las políticas de Estados Unidos. Nosotros pensamos que eso es un error. Si uno revisa qué es el imperialismo, que sería como el paso previo para contestar tu pregunta, pues bueno, es una fase de desarrollo del capitalismo donde si uno quisiera como comprimir al máximo la definición, diría, se ha llegado a un desarrollo económico donde ya no son una serie de empresas las que están peleando, sino que son monopolios. Por ejemplo, si ustedes piensan en, digamos nada más unos, así al azar, las medicinas, ¿no? Bueno, no es que haya 300 empresas, son 5 empresas que están compitiendo y que están repartidas, y esos dominan la producción mundial. Y lo mismo con otra serie de ramas de la economía. Los monopolios son los que detentan la posibilidad de decidir por dónde se va o por dónde no se va, ¿no? Y bueno, ya ustedes pueden poner los ejemplos que quieran. Por ejemplo, si uno piensa en tecnología, bueno, pues no es que haya 300 compañías haciendo teléfonos celulares, ¿no? En realidad son pocos conglomerados, pero si uno quisiera definirlo es, bueno, es el grado de desarrollo donde los monopolios dominan la economía, y se dan otra serie de fenómenos, como, por ejemplo, que en la lucha de los monopolios, pues de pronto estallan guerras,
porque si el monopolio ruso quiere controlar Ucrania y los norteamericanos quieren controlar Ucrania, pues de pronto no se pueden poner de acuerdo y bueno, pues estalla una guerra, ¿no? En ese sentido, el antiimperialismo es estar contra todos los imperialismos, sino nada más el imperialismo norteamericano, que tiene formas muy agresivas, pero que no es Estados Unidos igual a único imperialismo en el mundo, ¿no? Todo esto para decirte, ser antiimperialista, ser consecuentemente antiimperialista, en realidad es ser consecuentemente anticapitalista. Durante la conferencia mencionabas distintos conflictos actuales como el de Palestina con Israel, todo lo que está haciendo Estados Unidos, Ucrania. ¿Qué piensas del contexto actual? Bueno, hoy en día vivimos en un contexto muy complicado. Nadie que no cierre los ojos no se da cuenta que en realidad están estallando procesos terriblemente peligrosos. Antes, la guerra era un fenómeno que se espaciaba en el tiempo y que incluso podía Europa decir, nosotros estamos salvos de este fenómeno. Y hoy en día, en realidad, las guerras y movimientos que caminan hacia la guerra son muy claros. Si uno ve, por ejemplo, la política de Trump de ya no den 2%, sino 5% a todos los países de la OTAN, bueno, pues se puede evaluar como que están preparando la guerra. Pero no nada más estos países, sino casi todos los países a nivel internacional tienen un aumento. Nosotros decimos que hay una tendencia a la militarización y que las fricciones de los países capitalistas cada vez se pueden dirimir con menos eficacia por los canales, digamos, del derecho internacional, ¿no? A tal punto que hoy en día el derecho internacional es papel mojado. Si no, pues uno voltea a ver qué pasó con la intervención de Estados Unidos en Venezuela, ¿no? Secuestran a Nicolás Maduro y no pasa nada. Y ellos incluso dicen, bueno, nosotros consideramos que es legal. Y la ONU ya ni siquiera da una declaración. Es decir, los conflictos que están pasando hoy en día cada vez se dirimen menos por ahí, se dirimen por acciones de fuerza, donde si económicamente yo tengo más fuerza, te doblo. Por ejemplo, veas el caso de México, ¿no? Estados Unidos y México, o Estados Unidos y casi todas sus relaciones, ¿no? La guerra de aranceles, pero no es una política propia de los Estados Unidos, sino que pasa, lo mismo hacen los rusos, lo mismo hacen los europeos, lo mismo hacen los chinos, y van preparando un escenario que es muy grave porque se avisora la guerra. Y esto no es algo que nosotros digamos, sino que cualquiera que abra y vea Deutsche Welle, no sé, el Washington Post, ellos mismos hablan del problema de la guerra, de cómo las guerras que también ellos pensaban que se iban a resolver pronto, bueno, llevamos 4 años en la guerra atascada en Ucrania, y cómo van estallando conflictos. Y en cualquier momento no es que uno de estos actores diga, hoy es el día de iniciar la guerra general, sino que en cualquier momento los cálculos y el mito de la invencibilidad de que ellos mismos se crean, pues sale mal y pasa como en la Primera Guerra Mundial. No es que ese día hayan decidido, hoy hacemos la guerra, sino que hay una acción que sale mal y que va empujando a todos a inmiscuirse y de pronto, ¡pum! Si tú acumulas en todo el mundo material explosivo y vas jugando con un cerillo, en algún momento puede estallar y eso sería terriblemente negativo, no para los capitalistas, sino para toda la humanidad, porque significaría que se desatarían otra vez matanzas entre trabajadores de distintas naciones a nivel de la Primera, Segunda Guerra Mundial, y por el desarrollo técnico-científico serían aún más crueles. Y ese es un mundo que vemos hoy en día y frente al que tenemos que buscar una salida que no sea la matanza de los pueblos, que sea distinta, que pueda proponer verdaderamente la paz duradera y no nada más una paz de 1 o 2 años y luego otra vez el imperialismo saca las garras. En estas dinámicas capitalistas que son tan rápidas, en cuanto a tardamos 2 horas de ir al trabajo a la casa, en cuanto no tenemos tiempo de descanso, en cuanto no tenemos tiempo para nuestra vida política, ¿qué consejo podrías dar para que la gente pudiera como voltear a su vida política, para que se pudiera organizar, para que regrese como o estudie estas ideologías que se dicen en una narrativa que ya no están vigentes, pero cuando lo escuchas es como, o más bien ves el contexto de que muchos jóvenes no se identifican con algún partido? O sea, hay gente, por ejemplo, en las marchas, ¿no? Que les dices, oye, ¿no te gustaría marchar? Y te dice, claro, pero o marcho o trabajo. O sea, ¿cómo podríamos como empezar a minar la mente de todas esas personas que tienen interés, pero que a veces por las dinámicas no pueden? Bueno, la pregunta es muy interesante porque al final es, bueno, ¿cómo hacemos que no quien tenga tiempo, sino todos los trabajadores puedan involucrarse políticamente en la decisión de qué hacer, no nada más con su vida, sino con la vida nacional e internacional? Es complejo, hay una serie de factores que sirven para distraer, para apartar a los trabajadores, a los estudiantes, a una serie de sectores de la vida política.
les fomentan la apatía y les dicen, bueno, no se puede cambiar, y mucho menos a través de la forma de los partidos, ¿no? No te metas ahí. Nosotros pensamos que en realidad es todo lo contrario. En el 48, en 1848, cuando Marx escribió el Manifiesto Comunista, decía, bueno, los comunistas debemos quitarnos ese velo que nos han puesto, con el que van asustando a todos, y el fantasma del comunismo tiene que decir qué es, tiene que positivamente decir, nosotros sí somos comunistas y queremos esto, esto y aquello. Nosotros pensamos que pasa algo similar. En este momento, si ustedes revisan los discursos políticos, se habla, de hecho, mucho del comunismo, pero como ese espantajo que te dice, no, esos son comunistas, esos son socialistas. Lo que tiene que pasar es que sí, nosotros asumamos y digamos, sí, nosotros somos, pero no somos ese hombre de paja que tú quieres ver, sino que somos esto y nosotros luchamos por esto. No luchamos por eso que tú dices allá, sino que nosotros luchamos por, bueno, lo que exponíamos, por que el pueblo pueda tomar las riendas de su destino y que se combata todos los males, como la guerra que crea el capitalismo, y podamos ofrecer una opción distinta. Y por último, en realidad nosotros no pensamos que los trabajadores, los estudiantes, los campesinos sean tontos y no se den cuenta. Todos nos damos cuenta. Tú te das cuenta. Cuando tu paga son 100 pesos por una semana de trabajo, bueno, te das cuenta que tu situación, aunque tú lo quieras ocultar, es miserable, que no puedes acceder a una serie de lujos, que no tienes ni siquiera tiempo para plantearte poder hacer una serie de cosas que quisieras. Entonces nosotros pensamos, el descontento, su germen real, no es que lleguen los comunistas, existe porque existe el capitalismo. El descontento de los trabajadores que no obtienen lo suficiente, que no pueden darle una vida decente y digna a sus hijos, a su familia, de los estudiantes que en realidad no tienen ninguna salida real. Una vez que acabe yo de estudiar, ¿qué voy a hacer? Existe el descontento. Lo que hay es agruparlo, explicar por qué pasa esto y decirle a los trabajadores, bueno, nosotros no somos salvadores, nosotros simplemente proponemos que todos los trabajadores nos juntemos y que demos una solución. Nosotros no tenemos una receta que diga, bueno, tú trabajador te va a tocar hacer esto en la vida. De hecho, nosotros pensamos que cada quien debería decidir libremente lo que quiere hacer, pero el capitalismo pues no lo permite. Si ustedes quieren ser algo en esta vida, pues van a soñar toda su vida con ello, porque son escasas las personas que tienen esa posibilidad. Lo que hay que hacer es agruparnos, explicarnos, ir poco a poco combatiendo contra ese lastre que en realidad todo el tiempo te machaca, ¿no? Tú sé un emprendedor, sé un empresario, esa es la vida que es buena, ¿no? Cuando pues, todos los que hayan sido emprendedores saben que están jugando contra la estadística y van a perder, o casi todos ellos van a perder, quizá el 1% no pierda. Entonces es eso, explicar las condiciones de los trabajadores, no las que nosotros inventamos, sino las que ellos viven. Si nosotros tenemos alguna fuerza en el mundo, es que explicamos lo que todos los trabajadores viven. No estamos inventando nada, estamos simplemente explicando lo que pasa en el mundo. Y los trabajadores tienen que decidir. Nadie va a decidir por ellos, ni los comunistas, nadie va a decidir por ellos cuál es el destino que quieren. Nosotros simplemente decimos, hemos pensado que es por aquí, dada el estudio de una serie de pensadores que es por acá, esto es el capitalismo y esta es la opción. Y los trabajadores pues deben tener la posibilidad de decidir, junto con los medios que se den para llegar ahí. Y nosotros decimos, y esto también, bueno, posiblemente tú lo termines cortando, no sé, pero nosotros decimos, si en ese proceso de decisión de cómo llegar, nos enfrentamos a la guerra, que va a llegar, nos enfrentamos a una violencia descarnada, piénsese, por ejemplo, el narcotráfico en México, los narcotraficantes no son sino empresas que dirimen sus problemas por una vía legal. Esos son los narcotraficantes, grandes empresarios de un producto muy particular, ¿no? Que está ilegalizado. Pero nos avientan encima tal violencia tan descarnada, es que en México ha costado 500,000 de vidas, en una época de paz. Nosotros decimos, ¿cómo nos vamos a anteponer a eso? ¿Con un simple voto? Bueno, es una posibilidad, no hay que despreciarlo, pero posiblemente esa no sea la salida. Y nosotros decimos, si el capitalismo nos pone enfrente la guerra, el hambre, la miseria, la desesperanza, nosotros no podemos contestarle sino al nivel de la violencia que ellos impongan. Y si el pueblo determina que una de las tantas vías que tiene para llegar a un mundo más justo es la violencia, pues nosotros sin miedo decimos, órale, es la violencia. Ahora hay que organizar todo, no se puede simplemente decir, sí, vamos a enfrentar a los narcotraficantes, porque no es que nosotros inventemos nada. Los pueblos lo hacen y bueno, ver lo que pasa con los defensores, por ejemplo, de, de, los bosques, pues es terrible, porque los matan con un desprecio tal.
y nosotros no podemos arrojar eso al pueblo. Hay que preparar cualquier cosa que se haga. Oye, te agradezco muchísimo esta cátedra de socialismo, comunismo. Nos quedarían horas en platicar el tema. Para finalizar, me gustaría pedirte si pudieras recomendar algunos libros, por ejemplo, para la gente que tiene interés en aprender más sobre socialismo, comunismo, sobre los temas actuales, algunos libros sencillos, algunos canales, algún creador de contenido. Para realmente poder comprender, hay que acercarse a las luchas del pueblo. Si esta teoría explica las luchas del pueblo, pues bueno, tiene algo que decir en el mundo. Si esta teoría no explica nada, pues la damos por muerta y intentamos crear algo mejor. Ahora, para las recomendaciones, pues bueno, yo recomiendo siempre empezar por las cosas básicas, que serían, por ejemplo, el Manifiesto Comunista. Son lecturas que tienen su dificultad. A veces se dicen, el manifiesto es cualquier cosa, y la verdad es que no es cierto. Y acercarse a organizaciones. Nosotros estamos junto a los trabajadores y no es que nosotros podamos decirle al trabajador, tenga, le hace 3 tomos del Capital. Bueno, entendemos que la vida de los trabajadores implica un acercamiento paulatino, donde en realidad lo que comprueban es, ¿esta teoría responde a las condiciones de vida o no responde? Pero bueno, y también diría, acérquense con nosotros. Nosotros damos una serie de respuestas a través, no nada más de conferencias, sino también de lecturas. Te decía, ¿no? El manifiesto, los principios del comunismo de Engels, también es un libro que sirve bastante como para darse una idea de qué es. ¿Nos podrías recomendar una película? Sí, pienso que hay una serie de películas interesantes que sirven para que uno reflexione qué está pasando y cuál es mi papel en el mundo. Y no hay que ir a algo que se creó hace 100 años en blanco y negro, sino más bien ver el cine que se crea hoy en día. Por ejemplo, un ejemplo muy interesante es Noche de Fuego de Tatiana Hueso. Aunque es una película que no responde, expone problemas muy graves que pasan hoy en día en México. Ese es el cine que yo pienso que uno tiene que ver, porque sirve para que uno se cuestione cuál es mi papel, qué está pasando en el mundo. ¿Podrías invitar a las personas a que se acerquen a conocer el ideal del partido? Sí, bueno, yo invito a todas las personas que puedan ver esto, que se acerquen al Partido Comunista y que sin miedo alguno pregunten. Nosotros no tenemos ninguna censura para contestar qué pensamos, y mucho menos a los trabajadores. Si nosotros construimos una política a base de mentiras, como lo hacen casi todos los partidos, pues no vamos a llegar a ningún lado. Acérquense, pregunten, escríbanos, tenemos redes sociales, estamos en muchas partes de este país, en todas las ciudades grandes tenemos, aunque sea un núcleo no tan grande, pero tenemos compañeros, y les diría que también lean lo que nosotros publicamos y ustedes pregúntense, ¿responde o no responde a lo que yo vivo todos los días? Francisco, te agradecemos mucho tu tiempo, tu sabiduría y también la invitación, y ojalá que esto llegue a más personas, que se informen, que se acerquen a ustedes, y nos vemos pronto. Muchísimas gracias.